Bueno, buenas noches, chicos y chicas. Espero que estén bastante bien. Vamos a ver tres temas que correspondían a esta semana, la sesión sincrónica, para que lo podamos analizar, para que podamos verlo en conjunto. Recuerden que hay un foro abierto que está en mediación virtual para que lo puedan analizar, para que puedan hacer sus aportes y podamos construirlo de la manera más completa posible. En este caso, vamos a comenzar con la primera presentación que tiene que ver con mercadeo de servicios. Voy a proceder a compartir pantalla. Ok, vamos a hablar sobre el mercadeo de servicios o el marketing de servicios. Es muy importante que entendamos qué es un servicio, cómo funciona un servicio, ¿verdad? El servicio es una actividad, puede ser un beneficio o puede ser una experiencia, cualquiera de los tres, que una persona o institución ofrece a otra persona o empresa o institución para, muy importante, satisfacer una necesidad o resolver un problema, sin que implique la transferencia de un bien físico. Eso significa que cuando hablamos de un servicio es un bien intangible, no lo podemos tocar, no lo podemos oler, ¿verdad? No lo podemos eh, percibir, bueno, percibir sí, pero no lo podemos tocar directamente. Entonces es muy importante, un servicio entonces puede ser una actividad, puede ser un beneficio que se esté brindando o puede ser una experiencia a una persona o institución para que esté satisfecha y se sienta bien. Es muy importante también ver algunos ejemplos sobre qué es un marketing de servicios. Por ejemplo, Uber es un gran ejemplo de un marketing de servicios, ¿verdad? Tenemos la aplicación, que es el medio por el cual accedemos al servicio, por el cual nos cobran el servicio. Está el vehículo por el cual se brinda el servicio y el chofer, por supuesto. Y en ese sentido, nosotros valoramos o percibimos cómo estuvo el servicio de acuerdo con la experiencia que tuvimos. Aquí hay de todo, aquí hay un beneficio, que en este caso el beneficio es cuando nos trasladamos de un punto a otro. Hay una experiencia que tiene mucho que ver con el vehículo, la unidad que nos transporta o tiene que ver con el chofer que nos está movilizando, la forma en que nos hablaron, la forma en que la persona se expresó, cómo se sintió, ¿verdad? El pasajero en el momento en que estuvo en el viaje, si se sintió seguro, si se sintió atacado, si se sintió tranquilo, si se sintió a gusto, ¿verdad? Pueden haber diferentes percepciones que tienen que ver con el servicio. Y al final ocupa satisfacer una necesidad, que en este caso es el transporte, el moverse de un punto a otro para desarrollar algún tipo de actividad personal, académica o laboral. Otro tipo de servicio, para poner otro ejemplo, son las clases virtuales, en donde pues sí se ocupa una mediación como un equipo, ¿verdad? Ya sea una computadora, un iPad, un teléfono o algo que permita a la persona conectarse a la clase. Hay una tecnología aquí media, puede ser una plataforma en Zoom, Teams o cualquier otra. Y pues por supuesto va a haber un docente y va a haber una presentación que se está utilizando para poder transmitir el conocimiento. Y en este sentido también hay una experiencia implícita sobre cómo es la clase, cómo se sintió el ritmo de la clase, el tipo de materiales utilizados, el modo y la regulación de la voz de la persona facilitadora de conocimientos, el grado de conocimientos y un montón de cosas más que se podrían evaluar del servicio. Tenemos las compras en línea, creo que todos hemos comprado en algún momento de nuestras vidas algo en línea, desde las entradas para ir a ver una película al cine, desde un producto en línea, ¿verdad? Pero utilizamos el servicio que nos proporciona una página web, que es como el servicio, ¿verdad? Para poder hacer la compra y que podamos acceder a ese otro producto vinculado al servicio para poder obtenerlo. El gimnasio, ¿verdad? Que cuando vamos a un gimnasio podría considerarse un servicio porque no nos podemos llevar las pesas, no podemos llevarnos las máquinas. Lo que podemos llevarnos fue la experiencia del día que hicimos ejercicio, cómo nos sentimos ese día, cómo estuvo la música, cómo fue el trato de los asesores o a las personas encargadas de la parte del deporte o los colaboradores del gimnasio.
cómo fue la convivencia con otros clientes en el gimnasio, si hubo suficiente espacio, si las máquinas estaban disponibles, si las máquinas estaban limpias, entre otro montón de cosas que podemos evaluar de ese servicio. El servicio de turismo también, que en este caso pues no nos podemos llevar un país en el bolsillo, lo que nos llevamos mucho son experiencias, desde el momento en que compramos los boletos de avión y decidimos dónde y reservamos el lugar, compramos maletas, desde el momento en que nos subimos el avión y estamos en el sitio, y ahí viene un conjunto de experiencias bastante grandes, pero que están relacionados con lo que es el turismo, ¿verdad? Que son puras experiencias. Hay algunas características importantes que tienen que ver con el servicio y una de ellas es la intangibilidad. No se puede ver, no se puede tocar antes de consumirse. Eso es importante para que se pueda considerar un servicio y se tienen que utilizar elementos para poder tangibilizar ese servicio, como por ejemplo evidencias físicas que pueden ser certificados o testimonios. Una persona que redacta una carta o tal vez un comentario que podemos ver o un certificado o algo que demuestre cómo fue ese servicio o qué fue lo que ese servicio está transmitiendo o está generando. Entonces, pues eso es importante, ¿verdad? Em, es una forma de que se pueda evidenciar que el servicio se vio y se consumió. Otra cosa es la inseparabilidad. El usuario puede participar del servicio, pues se produce y se consume de forma simultánea, ¿verdad? Como el caso de la energía eléctrica. Es un servicio que de una vez se va produciendo y una vez lo vamos consumiendo conforme llega a nuestros lugares de trabajo o a nuestras casas, en nuestra casa habitación o departamento, pues, o incluso en la vía pública lo vamos consumiendo. Variabilidad que cambia según quién, cuándo y cómo se entrega y requiere una estandarización de procesos. Entonces va a depender mucho del tipo de servicio, para quién va dirigido, cuándo se va a entregar, cómo se va a entregar, qué tipo de estandarización va a requerir, qué tipo de procesos va a necesitar para que se pueda brindar. Y eso puede ser infinito porque puede variar según el lugar, la zona geográfica, el tipo de segmento de mercado al cual queramos dirigirnos. Puede variar según el tipo de recursos que se tengan, según el tipo de procesos que se quieran utilizar, los tiempos, costos y un montón de elementos más. Perecibilidad. Los servicios no se pueden almacenar y la capacidad no usada se pierde, ¿verdad? Entonces requiere que para poder hacer un servicio se hagan citas, colas, turnos o algún tipo de priorización o reservas. Un ejemplo de una priorización es lo que se le conoce como primero en tiempo, primero en derecho. Eso puede verse, por ejemplo, cuando se asignan contingentes arancelarios según los tratados de libre comercio que se utilizan en el Ministerio de Comercio Exterior, para poner un ejemplo, según van llegando las solicitudes de las empresas por medio de un sitio web y por medio de una plataforma especial, van ganando, digamos, los primeros que van enviando solicitudes y que van adquiriendo los derechos conforme se van consumiendo los recursos disponibles de contingentes. Entonces, eso es una previsibilidad. Tiene que de alguna forma las empresas que requieren ese beneficio de un tratado de libre comercio hacer fila, por decirlo de alguna forma. Consumo inmediato. El valor ocurre en el momento en que la interacción se genera y lo que hablábamos al principio del curso de la gestión de momentos de la verdad, que es la forma en cómo hablamos con el cliente, cómo lo atendemos, cómo nos relacionamos con esa persona y el nivel de satisfacción o de grado de convencimiento, de gratitud o de felicidad o elementos de, pues, indicadores de agradecimiento, ¿verdad? O estima que adquiere el cliente en el momento de tener contacto con el haber consumido el servicio. Hay varios tipos de servicio. Tenemos en el caso profesional servicios de consultoría que son profesionales. Podemos dejarlo para proyectos, para diagnosticar, diseñar e implementar soluciones y pueden realizar entregables, cronogramas y precio cerrado, ¿verdad? En este caso es muy importante.
la forma en cómo vayamos a cotizar los servicios profesionales para un proyecto y cómo lo vamos a diseñar. En cuanto a la asesoría, ya es un acompañamiento continuo y flexible. Por ejemplo, podemos hacer bolsas de horas, revisión de documentos, mentoría. En la experiencia podemos hacer una percepción total del usuario a lo largo del viaje del servicio, antes, durante y después. Incluye emociones, esfuerzos y resultados. Entonces, por ejemplo, puede ser que estemos proporcionando un servicio donde el usuario va a sentir una serie de emociones, va a sentir emoción, angustia, ¿verdad? Va a sentir felicidad, va a sentir como una cadena de emociones diferentes que va a poder percibir. Y tenemos capacitación y formación, en este caso la transmisión de conocimientos a través de cursos, talleres o seminarios de cualquier tema o cualquier tipo de contenido que queramos brindar. Muy importante hablar del tema de los contratos de servicio. Esto es algo muy relacionado con los servicios y en archivística tenemos que tener cuidado, aunque no somos abogados y aunque sí es recomendable siempre contratar a un abogado que nos ayude a revisar un contrato de servicios, no está de más entender los elementos de un contrato y saber cómo se aplica. Entonces, es entender que un contrato de servicio siempre va a ser un documento legal que lo que va a hacer es regular la relación entre dos partes, el prestador del servicio y el cliente. Bueno, la parte número uno en este caso es identificar las partes. Muy importante que cuando se esté elaborando el contrato, una parte contenga el nombre completo, la cédula jurídica o física, el domicilio y el representante legal de la persona, si lo hubiere, ¿verdad? Para poder hacer la identificación de quiénes son los que van a firmar. Tiene que existir un objeto del contrato, describir el servicio que se va a prestar, si va a ser una consultoría, si va a ser una asesoría, si va a ser una capacitación, si va a ser un soporte. Esta parte tiene que ser bien clara, tiene que ser muy medible y no tiene que tener ambigüedades. Entonces, el objeto del contrato, por eso sí es bueno siempre revisarlo con un asesor legal para ver si está bien lo que estamos estableciendo o si hay alguna mejora que hay que hacerle o agregarle algo que a nivel jurídico nos pueda proteger. Por ejemplo, el consultor prestará servicios de diagnóstico y diseño del depósito de archivo central para la empresa Lux S.A. Heredia, con entregables definidos en el anexo 1 y 2, y revisar muy bien cuáles serán esos entregables, hasta dónde van a llegar y se podrían agregar más elementos que consideremos necesarios sobre esta prestación de servicios de tal manera que quede claro tanto para el que va a prestar el servicio como el que lo va a consumir. Muy importante también que tengamos en cuenta el alcance de servicio, que en este caso son actividades incluidas como reuniones, informes o entregables. Entonces, ¿qué tipo de actividad vamos a desarrollar? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántos informes o cada cuánto vamos a entregar informes? ¿Cada cuánto se van a dar entregables? Si una vez al mes, si una vez por trimestre, si una vez por semestre, ¿verdad? Eso hay que definirlo y tiene que quedar muy claro en el contrato. Otro elemento importante tiene que ver con las obligaciones del cliente y en este caso, este, se debe facilitar información de acceso a las instalaciones, ¿verdad? Por ejemplo, personal de contacto, tipo de responsabilidades. O sea, el cliente nos tiene que decir, bueno, ocupamos que ustedes lleguen o usted llegue a nuestras instalaciones tal fecha. Va a poder utilizar tal área de la empresa, o tal departamento, o tal oficina. O va a tener acceso a diferentes departamentos y oficinas, dependiendo del tipo de servicio que se vaya a dar. Con quiénes vamos a contactar, quiénes van a ser el personal de la empresa con el cual vamos a tener mayor contacto durante el proceso o durante la contratación del servicio y el tipo de responsabilidades que se va a tener para yo poder enviar las entregables y establecer los plazos y que esos plazos queden establecidos por contrato. Hay obligaciones del prestador, ¿verdad? Que se debe definir el nivel de dedicación que se va a dar, los estándares de calidad que se van a seguir, los plazos de entrega, el uso de aspectos de confidencialidad, cumplimiento normativo y actualización técnica. Entonces aquí es muy importante indicar qué normativa se va a seguir, qué normativa se está cumpliendo, los acuerdos de confidencialidad que también haya que firmar, que sean necesarios para asegurar confianza a la empresa, qué tipo de actualización técnica durante el proceso se va a ocupar, tanto para el que está prestando el servicio como el que lo va a consumir para poder mantener actualizados los conocimientos. Muy importante, los plazos y cronograma. Se debe definir una duración del contrato, ¿verdad? Cuándo inicia, cuándo finaliza, las fases del proyecto,
En este caso, tiene que haber una fase de diagnóstico que va a ser muy importante para conocer la situación en la cual se encuentra la institución o la empresa y conocer un poco más a fondo lo que quiere. Puede que el cliente tenga una noción de qué es lo que anda buscando o qué tipo de problema tiene, pero nunca está de más incluir dentro de la propuesta de trabajo un diagnóstico más profundo para tener más información contextual sobre qué es lo que está sucediendo y dar como entregables más a la medida y que realmente pues puedan solucionar con un plus, un valor agregado la necesidad del cliente. Una propuesta, ¿verdad? La implementación, la propuesta hay que valorarla para ver si hay que hacer alguna mejora. Una vez que ya esté clara, se hace la implementación, hay resultados y se tiene que dar seguimiento a los resultados en la medida de lo posible. Hay condiciones económicas, se deben establecer los honorarios, que estos pueden ser por hora, por proyecto o tarifa plana, eso hay que definirlo, aunque no tenemos un colegio profesional, pero sí hay que tratar de hacer la definición de acuerdo con los datos que tenemos en el entorno archivístico, ¿verdad? A nivel nacional. Hay que considerar si el servicio que se va a brindar conlleva gastos adicionales. ¿Qué pueden ser gastos adicionales? Si tenemos que pagar viáticos, gasolina, alimentación, hospedaje, materiales, licencias y cualquier otro tipo de gasto adicional. Y cuando hablamos de licencias, licencias de software, ¿verdad? Que ocupemos comprar, tal vez para poder ofertar el servicio de una forma más detallada según la necesidad del cliente. La forma de pago que puede ser anticipos, pagos parciales o contraentrega una vez que se van haciendo las entregables y se va cobrando. Muy importante el tema de la propiedad intelectual y aquí es definir quién es el dueño de los entregables, quién va a ser el dueño de los informes, diseños o software que se va a generar, que casi siempre pues en el contrato va a quedar que el dueño va a ser el que está comprando eso, el cliente se queda con los productos finales. Sin embargo, el consumidor tiene como un cierto nivel de derechos de reconocimiento, ¿verdad? De que esta persona hizo esos diseños y se le tiene que dar un reconocimiento a la empresa que los elaboró, utilizando plantillas y metodologías. La confidencialidad y protección de los datos, que consiste en la prohibición de divulgar información sensible del cliente en cumplimiento de la ley 8968 en Costa Rica sobre protección de datos personales. Debemos evitar que pues, la gente se dé cuenta de los datos sensibles que estamos utilizando. Es un tema de ética muy importante. Y una garantía de irresponsabilidad, que se debe definir qué responde el consultor, ¿verdad? Si hay fallos en el servicio, establecer límites de responsabilidad para saber cómo vamos a atender esos fallos, en qué medida, en qué proporción y con qué frecuencia, ¿verdad? Para establecer responsabilidades. También tenemos modificaciones o cambios. Puede ser que en el proceso haya que hacer algún tipo de modificación. Entonces, en el caso de que suceda algo así, se tiene que definir el procedimiento para hacer cambios de alcance, tiempos o costos, y todo tiene que ser siempre solicitado por escrito y aprobado por ambas partes mediante una adenda al contrato. Eso es muy importante. Si hay algún cambio que se va a hacer, pues tiene que estar documentado debidamente y tiene que estar conversado por ambas partes. Y en el caso de que hubiera una terminación anticipada del contrato, tiene que definirse las causas, tiene que definirse si hubo un incumplimiento, si fue una fuerza mayor, si fue por falta de pago, si fuera a establecer plazos de preaviso o costes administrativos implican, porque pudiera haber que tal vez a nosotros esa terminación anticipada nos está conllevando algún costo y pues que tenemos que cobrárselo al cliente porque nos está afectando o viceversa. Nosotros como proveedores o como empresa que está ofreciendo el servicio le terminamos el contrato al cliente y le estamos dando le estamos generando una afectación y pues el cliente podría cobrarnos, sí, el cliente nos puede cobrar costes administrativos, ¿verdad? Debido a la afectación que está teniendo por la terminación anticipada del contrato. Siempre hay que tomar en cuenta la solución de controversias en los contratos. Pueden utilizarse en figuras de mediación, arbitraje o tribunales competentes y se debe establecer una cláusula de arbitraje en cámaras de comercio si se requiere mayor velocidad. Eso va a requerir del tiempo en el que ambas partes quieran resolucionar el problema y de qué forma lo quieren hacer, si por tribunales o por algún otro medio que sea más práctico. Muy importante la cláusula de no exclusividad, que la persona consultora puede trabajar con otros clientes en paralelo, salvo pacto o contrario, ¿verdad? Es decir, que no se limite que el servicio sea únicamente para ese cliente y que no se pueda trabajar con nadie más, porque la idea es, de acuerdo con la capacidad operativa de la empresa, seguir creciendo.
Y puede incluirse entregables detallados, puede incluirse cronograma, fases, tarifas y establecer precios. Algo importante tiene que ver con los honorarios archivísticos. Hay una serie de factores que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Hay varios factores que tenemos que ver. Tenemos que ver el tipo de servicio que vamos a ofrecer, el tiempo estimado que vamos a durar, el mercado en que vamos a ofrecer ese servicio, qué nivel de complejidad técnica tiene, qué recursos ocupamos para impartirlo y cuál es el valor percibido. El método para fijar honorario, en este caso, como no tenemos un colegio profesional, tenemos que ver los métodos que se utilizan en el mercado. Por ejemplo, puede ser por hora trabajada. En este caso, se define una tarifa por hora según la especialidad profesional y la experiencia. Por ejemplo, 25.000 por hora, por poner un ejemplo de consultoría. Por proyecto, ya eso es un diagnóstico, se estima el costo total del proyecto. Por ejemplo, la organización del archivo de la gerencia tiene un valor de 2 millones. Entonces, el que yo organice todo ese archivo de la gerencia, se calcula ese proyecto en global en 2 millones de colones que tendría que pagarse en 3 meses plazo una vez finalizado el servicio, por ejemplo. Por resultados, se cobra en función del beneficio para el cliente, por ejemplo, 5 millones por la digitalización de 9.500 folios de expediente personal. Eso es un resultado, logramos a esos 9.500 folios y una vez que lleguemos a esa cantidad ya podemos cobrar los 5 millones de colones. Bueno, hay algunos pasos que se recomiendan para calcular los honorarios. Podemos calcular con costo base, pues podemos utilizar el salario mínimo profesional. Un ejemplo sería agarrarnos de la información de los salarios de servicio civil como referencia, ¿verdad? Y se suman cargas sociales y seguros e impuestos. Es muy importante. Definir tarifa mínima aceptable. Se proyecta el ingreso esperado, la cantidad de facturas por producir, por ejemplo, 1.500.000 al mes y se proyecta 60 horas facturables para un total de 25.000 colones por hora. Entonces es una proyección. La otra es agregar margen de rentabilidad, por ejemplo, entre un 15 y un 30% sobre el costo base. La otra es comparar con el mercado, ver qué hacen otras empresas, otros colegas y ver qué otras tarifas se están estableciendo. Y la otra forma es ajustar por complejidad del cliente, que según el tipo de cliente se puede clasificar el proyecto como sencillo, una tarifa estándar, o un proyecto más especializado para definir una tarifa premium. Muy importante que el archivista no debe regalar su trabajo, siempre se cobra por lo que sabemos, el conocimiento y la experiencia. El contrato debe ir siempre detallado con tarifas y condiciones de pago bien específicas y cuidar el valor que percibe el cliente, que siempre eso hay que tomarlo en consideración y tenemos que, en la medida de lo posible, fomentar que el cliente esté contento con el servicio que está recibiendo. Y bueno, esa es la primera presentación. Como ya la eh, tenemos lista, vamos a cerrarla, vamos a seguir con la siguiente, que es la innovación de productos y servicios archivísticos. Muy bien, entonces en este caso vamos a ver el tema de la innovación. Siempre tenemos que generar primero una idea que nos va a ayudar a generar una solución. ¿Cómo se genera la innovación? Tenemos que ser capaces de detectar un problema, tenemos que ser capaces de inspirarnos en otras industrias, ver qué hacen en otras áreas, en otras profesiones o en otras áreas del mercado. Podemos utilizar el método de Design Thinking, de empatizar primero, entender qué ocupa el otro, definir objetivos, idear el camino que vamos a seguir para lograrlo, crear prototipos y de último probar esos prototipos que estamos creando. Eh, ¿Cuánto cuesta la innovación? Bueno, innovar no es solo comprar tecnología, ¿verdad? Es un proceso sumamente integral. Tenemos que ver los mercados archivísticos y los costos pueden ser muy diferentes a lo que queramos hacer. Pueden variar según el alcance de la creación de un formato digital, un formulario digital sencillo, ¿verdad? Hasta un repositorio. Innovar es igual a invertir en valor y el futuro de la información. Hay varios tipos de innovación. Podemos hablar de la tecnológica, que estaríamos hablando del desarrollo de software a medida, licencias de repositorios digitales, servidores, almacenamiento en la nube, seguridad, ciberseguridad. Cualquiera de esto podríamos invertir. Podemos hablar de capital humano, que es la capacitación de archivistas en nuevas herramientas. Podemos capacitar a colegas o consultorías especializadas
para la contratación de programadores o expertos en preservación digital. Podemos pues, utilizarlos como un medio de recurso humano e invertir en ellos para poder crear una idea o un proyecto nuevo. Gestión del proyecto, reuniones de requisitos, ¿verdad? Levantamiento de requisitos, análisis de procesos, documentación, pruebas, pilotos o ajustes que se requieran hacer. Eso sí es importante. Eh, la inversión en proyectos puede variar muchísimo dependiendo de lo que queramos hacer. Podemos invertir en o hacer innovación en comunicación y marketing. Por ejemplo, el diseño de la identidad o hay identidad a un servicio o a una nueva marca. Hacer campañas de difusión como lo que vimos con el endomarketing, pueden ser internas o externas. Utilizar materiales explicativos y mantenimiento y mejora continua, ¿verdad? Que en este caso es soporte técnico, indicadores de software, renovación de equipos, nuevas funcionalidades que se requieran utilizar. Hay rangos de inversión, podemos hablar de una baja, media y alta inversión. Una baja inversión son herramientas como tal vez de uso no tan estandarizado, que son como las de Office 365, eh, que pueden ir desde $0 a $1000. Ya una media inversión hablamos de desarrollo web, por ejemplo, de consulta digital, microservicios electrónicos, que puede ir desde $2000 a $10,000. Y una alta inversión ya son repositorios digitales basados en el MoloIce, el blockchain, inteligencia artificial, metadatos, aceleración de datos, todo lo que tenga que ver con la parte informática puede ir desde los 15,000 a los más de $100,000. Hay una estrategia para optimizar costos, ¿verdad? Siempre crear prototipos para poder hacer pruebas, buscar alianzas, tal vez otras empresas que nos quieran apoyar o departamentos, utilizar software libre, capacitar personal interno, ¿verdad? Para soporte básico y financiar o financiamiento externo con fondos de inversión o cooperación internacional que nos pueda ayudar. Siempre vamos a buscar lo que se le conoce como el retorno de inversión, que es el resultado de los beneficios esperados menos la inversión entre la inversión. Y siempre vamos a buscar algunos beneficios importantes, como el ahorro de tiempo de búsqueda, la reducción de costos de almacenamiento, la mayor seguridad legal y la mejora de imagen empresarial. ¿Cómo llamar la atención en el mercado? Tenemos que enfocarnos en el tipo de mensaje, ir de lo técnico a lo relevante. Entonces, definir un problema o beneficio, por ejemplo, tus documentos ahora están seguros y accesibles, comunicar eso. O implementamos un repositorio ICE con premios. Tenemos que tener un enfoque emocional y de ahorro, menos tiempo buscando, más tiempo analizando. Y tener resultados cuantificables, por ejemplo, redujimos 70% del espacio físico. Eso es muy, muy importante y son beneficios que hay que transmitirle a la persona o a jefatura o al cliente al cual dirigimos esto de una forma sencilla, ¿verdad? Que pueda entenderlo sin tecnicismos. No necesariamente tenemos que utilizar tecnicismos que tal vez una persona que no es archivista no nos vaya a comprender del todo y utilizarlo en palabras de un corte, digamos, formal, profesional, pero que sean de entendimiento general de la ciudadanía y de la población. Canales de comunicación, podemos utilizar internos, externos y eventos. Por ejemplo, correo institucional, podemos usar charlas, carteles, vallas publicitarias. Externos, podemos usar redes sociales, videos explicativos, artículos en revistas o portales especializados. Y en webinars podemos utilizar en eventos, webinars, congresos o ferias tecnológicas. Por ejemplo, el Archivo Nacional utiliza notas de prensa y redes para difundir nuevos proyectos de ciberseguridad. Hay unas tecnologías nuevas que están surgiendo, como por ejemplo IABlock, que es una reconceptualización semántica de archivos de televisión, que lo que hace es reconstruir archivos antiguos, recupera la información, organiza fragmentos y les da una nueva interpretación temática. Esto es para poder relanzar al mercado tal vez información de televisión o anuncios antiguos, ¿verdad? Utilizando inteligencia artificial para reclasificar la información contenida y dar una reinterpretación para que nuevos públicos juveniles, por ejemplo, puedan entender qué es lo que se está hablando o qué tipo de publicidad o qué tipo de contenido se dan en los años 70, 80, ¿verdad? Hace ya bastantes años. Tenemos un nuevo tipo de RC para archivos digitales de prensa, que esos son cuando son imágenes muy complicadas de leer, con una tipografía o en deterioro compleja, para que pueda hacer una mayor interpretación, una mejor interpretación
de la información que contienen y tenga una mejor calidad para el mercado en el momento de hacer búsqueda. Y tenemos el archivado inmersivo de dispositivos, que en este caso es archivar lo que se le conoce como la experiencia sensorial que se utiliza a través de estos aparatos tecnológicos. Entonces, que la persona que tuvo una experiencia sensorial, pues pueda verla a futuro cuando guste, ¿verdad? Y lo que son los SaaS, que esto es cuando se paga a una empresa, a un proveedor, toda la infraestructura de mantenimiento y actualización del tipo de software que se está adquiriendo sin que la institución o el cliente tenga que preocuparse más que por utilizar el sistema. ¿Cómo hacer notar una propuesta de innovación dentro de una organización? Bueno, tenemos que analizar el contexto, ¿verdad? ¿Qué tipo de políticas, innovación o prioridades le interesan a la organización y requieren? Tenemos que vincular necesidades y riesgos, ¿verdad? Tener datos claros, los tiempos de búsqueda que requiere la institución, los costos de almacenamiento, los riesgos legales que puedan haber, qué riesgos o por pérdida de información. Mostrar evidencias actuales de que la innovación podría resolver, y explicar eso, ¿verdad? Porque siempre a las jefaturas o a los altos mandos hay que explicarles los riesgos y los beneficios. Construir un caso de valor, presentar beneficios tangibles, un espacio, reducción de tiempo, por ejemplo, los intangibles, la reputación, la satisfacción del cliente, la modernización institucional y comparar el costo contra el resultado esperado. Mostrar una visión inicial o demostración sencilla, usar herramientas gratuitas o versiones de prueba para ejemplificar siempre va a ser importante. Mapear aliados estratégicos, identificar quién puede apoyar, si TI, si nos puede apoyar planificación o qué área, institución, dirección o departamento nos puede dar un apoyo con la innovación que queremos presentar. Buscar patrocinadores internos, otras jefaturas o líderes que nos den apoyo también. E incluir el sistema institucional de archivos como actor clave en proyectos digitales. Eh, Siempre es bueno preparar la comunicación clara y visual, un resumen ejecutivo de 1 a 2 páginas, infografías o elementos visuales para poder ayudar a resolver un problema, una solución o beneficio y usar lenguaje sencillo y no saturar con tecnicismos archivísticos es importante. Reuniones de planificación con comités de innovación, juntas de directores o líderes, congresos internos o jornadas también son un buen momento. Una, tal vez hay un momento en donde se reúnen las jefaturas y podemos tener un espacio para poder presentar la idea, congresos que se generen en la institución o la empresa, son espacios que podemos utilizar. Solicitar retroalimentación y ajustar. En este caso es importante escuchar las preocupaciones sobre costos o seguridad que puedan haber y ajustar el alcance y priorizar funciones de acuerdo con las percepciones y sugerencias de líderes, altos mandos o incluso de los diferentes eh, usuarios y clientes que vamos a tener. Algunos consejos claves, ¿verdad? Para tomar en consideración es involucrarse temprano cuando se levanten requerimientos o proyectos de cualquier índole, es alinear con la normativa o normas internacionales, es demostrar el valor que va a tener para la organización, hablar en un lenguaje de negocio, traducir, por ejemplo, elementos técnicos archivísticos como clasificación o preservación digital en vocabulario como reducción de riesgos, en cumplimiento legal o ahorro de costos, que es una forma más sencilla para los ejecutivos. Mostrar métricas de volumen por procesar, costos de almacenamiento, tiempo de recuperación, buscar proyectos piloto, un departamento área que para hacer pruebas y generar alianzas externas con otras instituciones o empresas. Podemos utilizar merchandising, ¿verdad? Muy importante, que básicamente es una herramienta de comunicación y apoyo al posicionamiento. Es crear un producto que pueda adoptar o dar apoyo a la iniciativa del proyecto con campañas de civilización o relacionadas con lo que hace el archivo. Y por ejemplo, un archivo puede lanzar una nueva plataforma digital, puede entregar materiales como de marca como stickers, libretas o cualquier otro que le permita al usuario comprender mejor y apropiarse o adherirse con el proyecto. Hay varios tipos de merchandising, está el funcional, que son unas libretas con logo y código QR, que por ejemplo ya en un portal de consulta. Esto es para promover un servicio digital. Están el de promocional de eventos, bolsas, camisetas, pines,
para aumentar la visibilidad en congresos y ferias. Está el educativo, que son infografías impresas, calendarios con pautas. Esto es para educar a los usuarios internos sobre buenas prácticas y crear recordación. Y tenemos digital o virtual, que son stickers digitales para WhatsApp o Teams o fondos, para crear mayor visibilidad en espacios de comunicación digital. Entonces, siempre vincular lo que vamos a hacer a un mensaje, pensar en el público meta al cual vamos a dirigir el mensaje sobre innovación, usar materiales sostenibles, eso se agradece mucho en el mercado, e integrar con experiencia digital. Y la última presentación tiene que ver con elementos de propiedad intelectual, que está muy acompañado también con el tema de la innovación. Vamos a entender la propiedad intelectual como un conjunto de normas jurídicas que nos van a proteger una marca que vamos a diseñar y que lo que hacen es que el intelecto humano esté protegido, porque todos sabemos, ¿verdad?, que cuando construimos una patente, hacemos un invento, construimos un servicio, un producto, pues no queremos que alguien nos robe y explote la idea, sino que la idea es proteger esto, saber, poder utilizarlo, explotarlo y disponer de esas ideas como si fuera un bien inmueble, ¿verdad? Como cuando tenemos un vehículo o una casa o algo a nombre de nosotros y que es o sea, se supone que queremos explotarlo porque nos costó llegar a eso y nos costó invertir y queremos pues tener como control sobre lo que acabamos de hacer. En este caso, eso aplica para creaciones del intelecto. Hay dos grandes clasificaciones. Está los derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Que aquí entran obras literarias, entran programas informáticos, bases de datos, autorías, y entra también la otra gran clasificación que son propiedad industrial, que ya aquí son las marcas, productos y servicios, ¿verdad? Patentes, modelos de utilidad. Básicamente hay dos intereses clave. Bueno, proteger el derecho del creador o titular de su trabajo y lo que está haciendo nuevo en el mercado, y un interés público a acceder al conocimiento, cultura y promover el desarrollo social y económico de un país. Hay un ámbito normativo. La propiedad intelectual está protegida por leyes. En el caso de Costa Rica, quien rige esto es el Registro de Propiedad Intelectual del Registro Nacional de Costa Rica. ¿Qué hace el registro? Pues administra las marcas, recibe solicitudes, examina, revisa que estén bien, revisa si hay algún tipo de inconsistencia en el trámite a nivel de fondo y forma, revisa nombres oficiales que se quieran establecer, lemas comerciales, expresiones o señales, analiza la novedad, puede brindar asesoría jurídica. Tenemos varias leyes. Tenemos la ley de derechos de autor y conexos, que protege derechos morales y patrimoniales de autores, la ley de patentes, que establece requisitos para obtener una patente o registrar un diseño industrial, la ley de marcas, que es la que nos vamos a concentrar, y signos distintivos, que regula el registro y protección de marcas, que es lo que andamos buscando, y la ley de información divulgada, que protege secretos industriales. Muy importante a nivel internacional, la organización que se encarga de hacer todo esto y con la cual Costa Rica también es miembro es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo internacional para que forma parte de la ONU y que administra los tratados internacionales en propiedad intelectual y promueve su armonización global. Hay varios, bueno, convenios internacionales como el Convenio de París de 1883, que protege la propiedad industrial, marcas, patentes y todos los países, el Convenio de Berna, que establece protección automática de derechos de autor, el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual, perdón, que forma parte de la OMC y fija estándares mínimos para la protección de la propiedad industrial, y el Tratado de Cooperación en materia de patentes, ¿verdad?, que protege las patentes. Tipos de propiedad industrial. Podemos tener marcas, que son los famosos signos distintivos, las patentes, que son invenciones nuevas, los modelos de utilidad, que son mejoras funcionales a un producto que ya existe, que se le hace mejoras para que sea más funcional todavía, y diseños industriales, la apariencia estética de los productos. Ok, hay varios pasos para registrar una marca. Lo primero es definir bien el nombre, el tipo de marca, el eslogan que va a tener o el logo. Las marcas se clasifican en 45 clases. Se utiliza la clasificación NISA, que es para productos y servicios, que va desde de la 1 a la 45.
La NISA es un acuerdo que se hizo en 1957 y es administrado por la OMPI. Se utilizan más de 80 países, incluido Costa Rica. Entonces, de la clasificación 134 tienen que ver con productos físicos y de la clasificación 3545 tiene que ver con servicios de consultoría, educación, tecnología, legal, salud y entretenimiento, es decir, servicios, ¿verdad? Entonces, esa es dos grandes clasificaciones que tenemos que tomar en consideración. Ese es el sistema WIPO. Ustedes pueden poner en Google WIPO OMPI y eso les va a aparecer una herramienta web para poder ver los diferentes tipos de clasificación NISA que existen. Cuando van a revisar si la marca que ustedes quieren registrar, digamos, suponiendo que quieran registrar una marca, tienen que ir al sistema WIPO que está en el registro de la propiedad industrial o intelectual del registro nacional y van a dar ingresar y lo que les va a aparecer es esta página y en esta página tienen que seleccionar marcas y otros signos porque pues, si quieren revisar marcas tienen que ir ahí porque están las opciones también de patentes y diseños industriales. Como pueden ver, el sistema va registrando la cantidad total de marcas que hay hasta el momento. En este caso son más de 40,000 tipos de marcas. El sistema les va a arrojar este formato, ¿verdad?, de página, esta base de datos, y aquí pueden ver las logos, pueden ver la denominación oficial de la marca, cuándo, en qué expediente se abrió, qué tipo de presentación tiene, y donde dice detalle, que se ve como un documento, pueden ver más específico, como este caso, los elementos o los metadatos de la marca, ¿verdad? Como la fecha de registro, la fecha de caducidad, el expediente, los detalles de prioridad. Y toda esta información es bueno analizarla para ver si alguna marca que ya está registrada se parece a lo que nosotros queremos hacer. Tienen que preparar el logo, diseñar el logo en JPG o PNG. Tiene que ser un nombre exacto y con variantes, una descripción de productos o servicios en un lenguaje claro pero preciso y datos del titular, nombre de la persona o empresa que va a figurar, ¿verdad? Eso es muy importante para el formulario que le va a pedir el registro de la propiedad intelectual. Tener claro el nombre de la empresa, el nombre de ustedes, obviamente, cédula jurídica física, el domicilio, todos esos son datos que hay que colocar en el formulario. Una vez que tengan esto, ingresan al sitio web, ingresan al formulario y completan los datos del titular, la clase de NISA que van a utilizar para proteger, la cargan el archivo en formato PNG o JPG, hacen la declaración jurada del producto o servicio y recuerden que tienen que ir a un banco o pagar en presencial lo que cuesta o el timbre que cuesta cada NISA. Y esos son 40,000 colones por clase de NISA. Entonces, entre más protejan la marca, digamos, si la quieren proteger por varios tipos de clasificación NISA, en este caso tienen que pagar 40,000 colones por cada clasificación NISA. Entonces puede ser que ustedes quieran proteger dos productos y un servicio. Entonces en ese caso son más de 100,000 colones que tienen que reservar para eso. Y se pagan bancos. Ingresan a donde dice registrarse, ¿verdad? Tienen que registrarse en el sistema en línea para registro de marcas o patentes y tienen que hacerlo con firma digital. Cuando ya esto pase, pues se les va a dar un edicto, que es el documento oficial que emite el Registro Nacional, perdón, el Registro de Propiedad Intelectual, y ese tienen que publicarlo en la Gaceta. En la Gaceta lo que hacen es ingresar al sistema que está en línea, se registran, ingresan, eligen una opción que se llama Registro de Propiedad Industrial, ¿verdad? Que se llama Marca Comercial Industrial, por publicar 3 veces, que es lo que pide la Gaceta, y entonces ahí pueden publicar eh, la marca, el documento que entregó el registro de propiedad intelectual, y la Gaceta lo va a publicar al menos 3 veces. Y esto va a ser muy importante porque es el medio oficial por el cual las diferentes empresas pueden darse cuenta si la marca que estamos dando infringe algún tipo de derecho o algún tipo de principio, ¿verdad? Para evitar problemas más adelante, porque eso es parte del requisito que establece la ley, que antes de que la marca sea registrada, pues hay que darle chance a todas las empresas que revisen a ver si esa marca pues afecta en algún momento sus derechos. Hay 2 meses después de la publicación, suponiendo que nadie se queje y nadie diga nada, eh, va a venir un estudio a profundidad por parte del registro de la propiedad intelectual,
donde van a revisar que la marca no sea genérica o descriptiva o engañosa, que no sea igual a otra marca, hacen un estudio un poco más profundo y que no viole emblemas oficiales o derechos de terceros. Y eso es un ejemplo cuando ya se les da al registro de marca, se les da un certificado, ¿verdad? En donde se indica el certificado de registro, eh, que generalmente dura 10 años y es el tiempo que tienen que explotar la marca porque después de los 10 años hay que renovarla. Siempre es importante, pues, utilizar la marca y revisar que nadie nos esté copiando. ¿Qué pasa si detectamos a alguien que nos está copiando la marca o el eslogan o el nombre? Pues tenemos mecanismos legales para poder defendernos nuestros derechos. Pero sin embargo, se recomienda, si vemos a una empresa o a alguien que está usando nuestra marca, enviar una carta de advertencia e indicarle que esa marca ya está registrada, hacer la denuncia ante el registro de la propiedad intelectual para que se levante un proceso. Puede haber una demanda civil también por el cese indebido de la marca y puede cobrarse una indemnización económica por daños y perjuicios. Y pueden haber medidas cautelares, que en este caso, dependiendo de la afectación, que haya un decomiso de productos o suspensión inmediata de publicidad que use la marca. El archivista, pues, siempre va a poder proteger marcas comerciales también, ya que es un derecho de cualquier ciudadano que quiera establecer un negocio, productos promocionales, puede registrar el logo de un archivo o un servicio archivístico que brinde identidad de exclusividad y el archivista puede liderar estrategias de uso de marca con seguridad jurídica también para los servicios que quiera brindar. Y bueno chicos, esto es la presentación, espero que la puedan ver y cualquier duda nos estamos conversando.